Es lo que hay. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Es lo que hay. Este es el 6º programa y tendremos en la primera parte una charla con Andrea Parij, que va a hablar sobre el rol de las mujeres en la filosofía occidental. Un poco preguntarnos por la ausencia, ¿no?, de esta voz. Sobre todo va a hacer hincapié en esto, la charla. Y en la segunda parte tenemos en el arte para transformar. Vamos a hablar con Johanna Soler y nos va a presentar un poco su trabajo, va a compartir con nosotros su música. Así que bueno, espero que lo disfruten mucho. Empezamos con Andrea Parij, que está terminando la carrera de filosofía, ella está en Buenos Aires. Así que te presento, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Hola Mecha, estoy muy bien, estoy estudiando en este momento, estimo el último año de la carrera de filosofía. Bueno, contanos un poco, para introducir el tema, qué es la filosofía, esta disciplina de qué se encarga, más o menos cómo la podemos definir. La pregunta acerca de la filosofía puede responderse desde distintos lugares. Podemos responderla desde un lugar histórico y considerar a la filosofía como una disciplina que sienta las bases de las ciencias que hoy en día conocemos como la astronomía, la lógica, la medicina. O también podemos pensarla como un ejercicio reflexivo en el cual todos podemos caer en algún momento de nuestra vida o caemos quizás cotidianamente sin tanta conciencia. Desde la pata histórica, la filosofía se ha ocupado de reflexionar acerca de el hombre, cómo piensa, cuál es su composición, qué es el alma del hombre. También ha reflexionado acerca del cosmos, cómo se ha creado, qué lugar ocupa el bien y el mal, qué fundamentación tiene la justicia y la injusticia. Todas estas preguntas que han sido planteadas en la antigüedad han dado origen a lo que hoy en día conocemos como ciencias y ciencias exactas. Por otro lado, uno podría pensar la filosofía desde un lugar más cotidiano y hasta entenderla desde un lugar de búsqueda. Yo considero que los niños en cierta etapa de su vida son filósofos porque empiezan a plantearse el porqué de todo. Y un poco la actitud filosófica es esta actitud de pregunta constante, de pregunta y repregunta por situaciones que parecen muy cotidianas. Bueno, entonces podemos entenderlo como este estado de búsqueda, ¿no?, de cuestionamiento continuo. Es decir, un estado de repreguntarse lo que ya hay, ¿no?, lo que existe, por qué es así, buscar origen, ¿no?, un poco la búsqueda. Y explicarnos también que la filosofía tiene una rama, digamos, que es la parte práctica, ¿no?, que tiene que ver con un poco orientado hacia el hacer, que tiene que ver con este hacer, no solo la parte teórica. La parte de la filosofía práctica es aquella que se encarga de lo que llamamos ética y que en última instancia indaga acerca de la acción, de los hombres, de las mujeres, y que en los desarrollos posteriores a la modernidad ha permitido criticar ciertos dispositivos que consideramos cotidianos en nuestras acciones para poder desde ese lugar intentar cambiarlos. A mí me parece que este aspecto de la filosofía es sumamente interesante porque tiene incidencia en nuestra vida cotidiana
y porque además nos permite cambiar aquello de nuestra vida cotidiana que nos parece opresor de alguna manera o que nos hace sentir no tan bien. Ese aspecto de la filosofía es el que a mí personalmente me interesa un poco más, pero también entiendo que cada filósofo tiene su idea de lo que es la filosofía y que en función de esa idea elige una orientación. Bueno, con este pantallazo un poco esta definición de lo que es la filosofía, entendemos un poco cuál es su campo de estudio, que, bueno, una disciplina que se dedica a esto de entender el pensamiento del hombre. Y a esto acá venimos, aquí está el tema por el que te invito aquí a conversar. Yo lo que noto es una ausencia de la mirada femenina. Si bien podemos decir que 10 años para acá es, por supuesto que hay un montón de mujeres, yo me refiero a los 2000 años antes. ¿A qué se debe la ausencia de la voz femenina? La ausencia de filósofas en la historia es una ausencia que todavía pervive en el canon. Con esto quiero decir que la Facultad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, en su programa curricular tiene prácticamente un 90% de autores varones. Las materias obligatorias tienen alguna bibliografía que incluye mujeres, pero en general es bibliografía complementaria y son mujeres explicando la bibliografía primaria que son autores masculinos. Esto es algo que todavía no se ha podido superar en este momento. La única materia que existe dentro de la Facultad de Filosofía es la de feminismo filosófico, si uno quiere estudiar filósofas mujeres, porque si bien la mala noticia es que no tenemos en el canon obligatorio filósofas mujeres, la buena es que ha habido filósofas mujeres. Esta materia es una materia que no es obligatoria, es optativa y además la cátedra tiene que renovar su permiso para dictarla todos los años. Lo que significa que cualquier mirada femenina, o uno podría interpretarlo de esa manera, o yo lo interpreto de esa manera, que cualquier mirada femenina necesita una legitimación. La ausencia de filósofas en el canon histórico deja la carga de la prueba del lado de las mujeres. ¿A qué voy con esto? A que cualquier mujer que escribe sobre filosofía, en general, o no en general, sino en los últimos años, han sido filósofas o filósofes que han criticado el canon justamente por esta ausencia. Y esta crítica de algo ya establecido y de algo hegemónico ha generado muchas incomodidades. Me refiero a los feminismos. A ver, si uno tuviera que decir por qué han faltado filósofos en la historia, podríamos empezar preguntándonos si nunca existió una mujer que se dedique al pensamiento en la antigüedad, en el medioevo o en la modernidad. Y la respuesta es que no es cierto que no han existido mujeres. En la antigüedad, Hiparquía era una filósofa griega, cínica, del año 346 a.C. hasta el 300. Sus escritos no se conservaron y no forma parte del canon, pero sí existió una filósofa. También existió en la antigüedad Hipatía, que es una filósofa neoplatónica que ya vivió entre el 360 y el 415 después de Cristo en Alejandría. Era destacada en matemáticas esta mujer y astrónoma, y fue asesinada. Era hija de un astrónomo. Esta filósofa mejoró instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas, así que tiene un aporte científico. Después también existen antecedentes encontrados de Hildegarda de Bingen, que es una teóloga alemana que vivió en el Sacro Imperio Romano entre 1098 y 1179. Esta mujer
escribió, fue filósofa, fue científica y fue muy influyente en la Edad Media. Sus trabajos sobrepasan el área de teología, aunque es considerada una santa y su estudio se realizó dentro de la teología. Y después está también Christine de Pizan, que es una filósofa, poetisa, humanista. Es una escritora francesa, nació en Venecia. Es decir, existen antecedentes que fueron recuperados de mujeres que se dedicaron al pensamiento. Sin embargo, estas mujeres no son incluidas en el canon cuando uno estudia filosofía. Entonces la pregunta sería, ¿a qué se debe esta exclusión un poco y qué consecuencias tiene, ¿no? También que la falta de la visión, del pensamiento crítico, digo, no es que no hubo, sino que no se incluye, ¿no? Esta exclusión. Es interesante, por un lado, tratar de pensar cuáles podrían haber sido los motivos que dejaron a las mujeres por fuera del canon. Y existe una idea muy arraigada, que es la idea de la función biológica de las mujeres, ¿no? La naturalización de la función biológica de las mujeres. Es decir, que nosotras, las mujeres, tenemos una función que es la de procreación, la de reproducción y no la de producción. Entonces, en función de nuestra fisonomía física, tenemos asignado un rol social que es el del rol privado y no el del público, el de la casa, el de las tareas domésticas y el de cuidado de los niños. Es un problema hoy en día tratar de desandamiar todo este pensamiento que viene traído, casi arrastrado desde la antigüedad en función de la política aristotélica, del lugar que ocupaba el hombre respecto del esclavo, respecto del niño y respecto de la mujer. Como que todavía no podemos terminar de desandamiar esa función. A mí me interesa también hacer hincapié en que la ausencia de las mujeres dentro de la construcción de conocimiento tiene consecuencias interesantes que uno puede palpar en el día a día. Tenemos ejemplos de muchos estudios desde la ciencia médica que no incluyen como sujeto de estudio a las mujeres. Un ejemplo es que relativamente hace poco tiempo se ha descubierto que los síntomas en el caso de un infarto femenino son diferentes de los síntomas en caso de un infarto masculino. Es decir, que el cuerpo femenino expresa otro tipo de síntomas cuando está sufriendo un infarto. Esto ha llevado obviamente a que muchas mujeres fallecieran sin que los médicos pudieran detectar que estaban en un infarto. Esto también ha sucedido recientemente con una de las vacunas del COVID, que ha sido aplicada a mujeres y que estas mujeres han perdido la menstruación sin saber por qué esto había sucedido. Nuevamente el objeto o el cuerpo sobre el que recae la investigación es un cuerpo masculino y no femenino. Uno puede verlo desde diferentes lugares, pero desde una visión un poco más crítica, la ausencia de mujeres tiene consecuencias prácticas, no solo en la medicina, sino también en el derecho. Sin ir más lejos, recién a partir de 1986 se legisló en Argentina la patria potestad para las mujeres, es decir, las mujeres cumplimos un rol privado y cuidamos a nuestros hijos, pero por la legislación no éramos consideradas seres autónomos para ejercer la patria potestad sobre ellos. Yo creo que la filosofía ha sentado y ha dado las bases de la manera en la que pensamos un poco la realidad. Y excluir de esa fundamentación de la realidad el cuerpo femenino, la mirada femenina, no participar de la producción de conocimiento, tiene como consecuencia de que la mayoría de las teorías que fundamentan todas nuestras ciencias son teorías masculinas,
pero no solo masculinas desde el pensamiento, sino también pensadas para un cuerpo masculino. Esta ausencia es lo que han marcado los feminismos a partir de la Revolución Francesa, primero buscando acceso a la igualdad de derechos civiles y con posterioridad ya llevando lo privado a lo público, es decir, cuestionando que aún con acceso a la educación y a los puestos laborales no tenemos los mismos ingresos por ser mujeres, o en algún momento histórico no se ha dejado ejercer a las mujeres que se recibían. ¿Y cuál es el costo entonces de esta ausencia y qué consecuencias tiene? El costo de esta ausencia, que es una ausencia, quizás uno podría decir, que solo afecta al ámbito del conocimiento, yo considero que no, que es una ausencia que afecta a la práctica y al modo en el que pensamos lo cotidiano. Y esta falta de la mirada de otro cuerpo en la construcción del conocimiento también tiene consecuencias en el modo en el que el sentido común sigue pensando lo social. Con esto quiero decir que supongo o creo que hoy en día esta idea jerarquizada de hombre-mujer sigue todavía, sobrevive de alguna manera en un pensamiento conservador que asigna a un cuerpo femenino ciertas funciones sociales solo por enmarcarse dentro de lo que se considera un cuerpo femenino. ¿Crees que si se hubiera incluido el pensamiento de la mujer en la historia de la filosofía, estaríamos hoy parados en un lugar diferente? Es decir, ¿crees que la mujer se hubiera pensado a través de la historia, hubiera pensado algo distinto o aportado cosas diferentes a las que aportó el pensamiento del hombre? Es difícil pensar que sería un pensamiento necesariamente diferente. Yo creo que la construcción hegemónica y jerarquizada del varón también ha tenido una participación activa femenina. Así que no necesariamente sería diferente. Sí considero que las filósofes o les filósofes que han participado en los últimos 40 años de la producción académica han tenido una mirada diferente. ¿Y por qué ha sido útil? Porque han remarcado una crítica muy coyuntural, que es que cuando uno habla del hombre no está hablando de la mujer, sino que está hablando de una identidad en particular que no siempre se corresponde con la experiencia subjetiva de una mujer. Entonces considero que es fundamental que esa voz esté. Y creo que es fundamental porque hubiese ayudado a que muchos de los problemas que hoy tenemos, por ejemplo, en nuestro país, respecto de lo que se conoce como violencia de género o el concepto de femicidios, podían llegar a mitigarse. No sé si se podrían evitar, pero sí mitigarse. ¿Y por qué digo que se podrían mitigar? Porque uno de las bases del pensamiento conservador es el concepto de propiedad. Es el concepto de que el hombre es propietario de su casa, de su mujer y de sus hijos. Y creo que ese concepto de propiedad está muy a la base de muchos femicidios que se producen hoy en día. Entonces, quisiera pensar que la inclusión de otro pensamiento que considera a la mujer como un sujeto, aunque no sea un masculino, sino como un sujeto, tendría consecuencias sociales diferentes. Con esto quiero decir que si uno diera que todas las teorías están pensadas para un sujeto masculino, la mujer es pensada como un objeto. Y esto está muy por debajo
del lenguaje y muy por debajo de todo lo que uno pueda estudiar está incluido en los programas de estudio. Y es un problema súper, súper importante y muy coyuntural y estructural de la manera en la que las sociedades pensamos, y ahí me incluyo, la condición de las mujeres. Bueno, entonces puede entenderse un poco como que está organizado para que la voz de la mujer no esté incluida, ¿no? Sí, hay todo un aparato orientado a que las cosas permanezcan de manera conservadora. No ha sido casual esta ausencia y que no haya sido casual ha tenido consecuencias malas para las corporalidades femeninas como para las identidades femeninas. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tus reflexiones. Quedan acá en el programa, en este sexto programa de Es lo que hay. Te quiero felicitar por estar en este último año. Espero que lo disfrutes, que lo puedas terminar y que puedas seguir formándote. Te felicito por este enorme esfuerzo que es el de criar hijos, estudiar, trabajar. Es enorme, es muchísimo. Así que felicitaciones. Te quiero agradecer muchísimo que me hayas incluido en tu programa. Para mí es un honor y también está bueno visibilizar que lo que hay ahora es mucho más de lo que hubo antes y que la tarea de construcción es cotidiana y que todos podemos hacer que lo que haya sea mejor. Así que, bueno, te agradezco mucho y, bueno, un saludo para España desde Argentina. Un beso enorme. Gracias, Andrea. Nuevamente un abrazo para vos. Y sí, nos quedamos con la certeza de que hay más, de que hay más apertura, de que las voces se van sumando y esperemos que, bueno, exacto, intentar que además sea mejor, ¿no? Es lo que hay. Bueno, la segunda parte, el arte para transformar. Estamos con Johanna Soler. Empezamos con un tema de ella para escucharla. Trajo música para compartir con nosotros y vamos a escuchar Las sombras ya no están. Dibujo en el aire sueños escondidos, ¿dónde iré a parar? Todas las respuestas que busca el alma no siempre han de llegar. Si el cielo se cae, ¿cómo de encontrarte en tanta oscuridad? Darle tregua al miedo, dejarlo dormido, va a volver a amar y serás cielo y mar, y serás cielo y mar.
las sombras ya no están y serás cielo y mar y serás cielo y mar y serás cielo y mar y serás cielo y mar. Hola, Joana, bienvenida a Es lo que hay. Gracias por estar aquí en este sexto programa. Hola Mecha, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por este espacio que abrís. Yo vengo escuchando tus podcasts desde que empezó el ciclo y la verdad que las preguntas que hacías me servían como para plantearme esas mismas preguntas a mí misma, ¿no? Entonces era una oportunidad excelente como para pensarme y nada, agradezco muchísimo y agradezco hoy poder estar acá, ¿no? Siendo parte de esta hermosa propuesta. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por compartir tu música con los oyentes y las oyentes. Bueno, se empieza a dar que hay oyentes que también son entrevistados, así que bueno, esto es un fenómeno, está muy bien. Bueno, la primera pregunta es entonces un poco que le hago a todos los artistas que pasan por el programa. ¿Cómo empezaste, en tu caso, a cantar? ¿Y qué etapas fue atravesando este amor al canto, a la música, hasta que se va transformando en tu oficio? Bueno, yo empecé a cantar cuando tenía 12 años. Creo que fue mi mamá la que me empujó a que tomara clases de canto porque veía algo ella. Y a partir de ahí el amor con la música fue muy profundo, ¿no? Después de hacer clases sueltas o con profesores particulares, empecé en el CAEMSA, bueno, antes del CAEMSA, la EMBA, la Escuela de Música de Buenos Aires. Y paralelamente a eso, ya con 18 años, mi familia me pide que estudie una carrera, entonces me pude hacer ciencias políticas, que también lo amé, pero al cuarto año de carrera me di cuenta que era incompatible, ¿no? Sobre todo por carga horaria, y tenía que decidir y me decanté por la música. Y bueno, ahí empecé con mis primeros conciertos, que eran sobre todo de jazz, soul. Em, También empecé a dar clases y me di cuenta que me encantaba también eso, ¿no? Lo de acompañar a otras personas en sus procesos. Y después bueno, ya a los 20 años, surge un viaje inesperado a España y me vengo para acá, llego a Barcelona, me encuentro con un festival en el que estaba Erika Badu, me acuerdo, Caetano Veloso y B. King, y yo dije, llegué a la Meca. Entonces, a partir de ahí, bueno, tomé la decisión definitivamente de quedarme, porque en realidad iban a ser unas semanas nomás. Y cuando estaba acá, entendí o empecé a sentir la necesidad de vincularme como más estrechamente con mi tierra y vi que la música podía ser una forma, ¿no? de generar ese vínculo. Entonces empecé a escuchar música que no escuchaba allá y empecé a escuchar folclore y tango. Y empecé a indagar y empecé a estudiar el repertorio. Y en un punto, una amiga, Luisa Tauri, me presenta a Guillermo Gómez Álvarez, un guitarrista maravilloso.
Y con él empezamos a tocar folclore. Y empezamos a tocar folclore argentino, latinoamericano. Guille igual tiene añares desde muy pequeño que toca folclore. eh, y bueno, ha recorrido todo el país, ¿no? Tocando, toda Argentina tocando folclore, es un genio. Y a nuestro proyecto se suma Pablo Jiménez, un gran flautista y cantante. Y entonces la profundización en el folclore es mayor, ¿no? Empecé a hacer tango también. Y eso, la verdad que me traía una paz enorme. Y era cantarlo y sentirme en casa, ¿no? El grupo que es Curepí se pasó a ser un quinteto con Martín Portilla y Pablo Cruz. Em, y de hecho con ellos hicimos también un festival de música latinoamericana en Barcelona, que tuvo algunas ediciones, el Sonamos Latinoamérica, siempre con la idea esta, ¿no? De profundizar en el folclore. Yo iba cantando otras cosas porque de hecho el soul me encanta y el jazz me encanta, pero el eje principal, digamos, de lo que hacía era folclore. Y un día fui madre. Y eso creo que lo cambió todo porque, bueno, de golpe mi identidad se vio sacudida al completo y todavía estoy. Mi hija tiene 3 años y medio y estoy todavía como reubicándome. Y en ese momento el acompañamiento a otras personas me era muy satisfactorio. Entonces, bueno, indagué muchísimo más ahí. eh, pero bueno, ahora estoy en eso, ¿no? Como en tratar de otra vez reencontrarme, ¿no? O más que reencontrarme, porque sé que ya no voy a volver a ser la misma Joana que antes. Pero bueno, volver otra vez a definir quién soy, ¿no? A través de la música. ¿Y qué es cantar para vos, Joana? Cantar para mí es darme el espacio de observarme, ya sea cantar canciones mías o cantar canciones de otros, es como el momento de parar y poder observar el cotidiano incluso, ¿no? Y de poder ver cosas que en la vorágine no somos capaces de vislumbrar. Cantar para mí siempre fue un viaje muy grande hacia mí misma. Me parece que la voz es tan orgánica, está tan viva y nos devuelve cosas que igual ni siquiera nosotros somos capaces de observar, ¿no? De cómo estamos vibrando, de cómo estamos sintiendo. Entonces la voz siempre es como un recordatorio, ¿no? De cómo estoy. Eh, no sé, hoy por hoy, y si lo pienso es como, bueno, y de hecho lo pensaba el otro día, ¿no? Como, ¿qué haría si no fuese cantante? Seguramente muchas cosas, pero hoy por hoy no me puedo desvincular no puedo desvincular Joana y cantante, ¿no? No sé, y siempre ha sido como, bueno, una forma también de comunicarme con otros. Eh, También el acompañamiento, veo el crecimiento de otros y veo esto, ¿no? Cómo sus procesos personales se ven tan reflejados en la voz. Es una forma de decir cosas que están ahí trabadas, que no podemos decir de otra manera, ¿no? Como sacudir, vaciarnos, ¿no? Para volver a llenarnos de cosas nuevas. Eh, y aparte, si pensamos en la voz como, o el canto, ¿no? Porque el canto hoy por hoy está muy en los escenarios, ¿no? Entonces, la gente de los escenarios canta y la gente de a pie igual no tanto, ¿no? Y antes cantaban todos, cantaban en círculos y se cantaba en el nacimiento de alguien y en la muerte de alguien y se cantaba mientras se fregaba, ¿no? Cantar lo era todo, ¿no? O cantar acompañaba todos los momentos de la cotidianidad, ¿no? Del día a día. Y hoy por hoy ese espacio es como que se ha perdido, ¿no? Eh, entonces me parece que está buenísimo el poder retomar ese lugar. Y ya no tiene que ver con el cantar bonito, ¿no? Tiene que ver con nombrar, ¿no? Tiene que ver con el sacar desde adentro, tiene que ver con el compartir con el otro. Eh, sí, bueno, cantar es hermoso. La música es hermosa.
Sí, la música es hermosa. La música que haces con Curepi es hermosa. Así que contanos un poco este otro tema que vamos a escuchar que se llama Como Agüita. De cómo surgió la letra de este tema. Bueno, la letra de Como Agüita nace en un taller que estábamos haciendo con Inés Lolago, de yoga de la voz, y era como una actividad para cerrar un poco todo lo que habíamos trabajado, ¿no? A lo largo de las semanas. Y a mí me vinieron estas palabras y me venía la imagen de como mis compañeros atándome con lana, ¿no? Como envolviéndome con lana mientras decían cualquier cosa, ¿no? Como emitían una opinión. La idea era que me lo decían a mí, pero se lo decían a ellos mismos. Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces me iban atando, ¿no? Y luego yo con una tijera y cantando estas frases iba cortando esos hilos, ¿no? Y la canción va un poco de eso, ¿no? De cómo a veces nos lastra, ¿no? La percepción que tenemos de nosotros mismos, la percepción que creemos que el otro tiene sobre nosotros mismos, alguna opinión que en algún momento nos marcó de por vida, ¿sabes? Como que fue luego el desencadenante a que no pudiésemos cantar, ¿no? Porque una vez una profe en un coro nos dijo que entonces era un poco como cortar con todo eso, ¿no? Cortar con el juicio que tenemos hacia nosotros mismos y finalmente liberarnos para poder hacer lo que querramos hacer, sea cantar o sea lo que sea, ¿no? Pero sin esta voz interna que está constantemente diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos para hacer eso, ¿no? Por eso vuelvo a decir, ¿no? Como el canto, independientemente de que sea lindo o feo, da igual. O sea, el canto para sacar, el canto para liberar, el canto para explorarnos, el canto sí, para liberarnos, ¿no? A veces incluso ya ni es canto, ¿no? Son sonidos. Entonces esta canción va un poco por ahí. La escuchamos entonces. Como agüita por el río, se deslizan tus palabras en mi cauce profundo, calando hondo al pasar. Esas palabras que vienen en toditos los colores me hacen reír y llorar, pueden armar y romper. Me he de reencontrar con la fuerza que habita en mí, dar libre vuelo al alma. He de abandonar las tres que pesan al andar, sentir en mí la inmensidad. Hoy alzo mi voz al cielo y transformo esas palabras en cantos y melodías al sol y a la y así vengo y así voy, andando y desandando las bravas y calmas aguas que en mí habitan. Dejo ya de escuchar, solo veo tu mirada y al fin solo queda tu luz. Me he de reencontrar
encontrar con la fuerza que habita en mí. Dar libre vuelo al alma, he de abandonar las veces que pesan al andar. Sentí en mí la inmensidad. Wow, qué hermosa, hermosa canción. Qué lindo suena, Curepi, una belleza. Gracias por compartirlo aquí en el programa. La siguiente pregunta, que es la última que hago siempre, es si crees que el arte puede transformar la vida cotidiana, el día a día de las personas. Sí, sí, yo creo que es un rotundo sí, porque lo veo en mí, lo veo en otros también, ¿no? Como la posibilidad de transformar alguna emoción, ¿no? De venir con bronca, cantarla y desde ese lugar transformar esa emoción y y poder afrontar el día con otras sensaciones, ¿no? La posibilidad de frenar, de parar, de observar, ¿no? Porque al final, lo que decía un poco antes, ¿no? Como requiere de observación, ¿no? Escribir, por ejemplo, requiere de observación, requiere de observar las pequeñas cosas incluso, ¿no? Los detalles en los que por la vorágine, ¿no? en la que vivimos no nos detenemos. Eh, y hacerlo desde este lugar, ¿no? Desde el goce para uno mismo. No es para el otro, no es intentando gustar al otro, porque ahí creo que empezamos otra vez a ponernos incómodos, ¿no? Pero cuando es para uno, ¿sabes? Cuando es para, incluso, no sé, cantar canciones que nos conmueven, cantar canciones que nos hacen recordar a determinadas cosas, cantar sonidos, ¿no? Que no hace falta que sea letra, ¿no? Eh, nos transforma en tanto y en cuanto tomemos el trabajo con la voz, en este caso estoy hablando de la voz, ¿no? Tomemos el trabajo con la voz como un trabajo eso, de conocimiento, ¿no? De reconocimiento a nosotros mismos también. Eh, la vibración también modifica los estados de las cosas, ¿no? Entonces por eso creo que el canto y la música en general nos transportan muchísimo, ¿no? Entonces pensar un mundo sin estos elementos igual es un mundo mucho más rígido, ¿no? Eh, yo lo veo con mi peque, por ejemplo, que incluso antes de hablar cantaba. Eh, y lo hace cotidianamente. Y yo veo, o sea, yo puedo entender cuando ella está contenta, porque es que canta. O sea, te dice las cosas cantando, ¿no? Y va mirando el entorno y va cantando las cosas que ve, ¿no? Eh, Sí, sí, rotundamente sí. Y puedo pensar también en hacer las cosas que nos gustan, ¿no? En darnos un tiempo a nosotros mismos para hacer las cosas que nos gustan, ¿no? No esas cosas que tenemos que hacer, sino como hacerlo desde el placer, ¿no? Entonces sí, para mí es un rotundo sí. Cantar con otros, ¿sabes? Comunicarnos con otros desde... A veces la palabra puede ser muy limitante si se quiere, ¿no? Pues cantemos. Decinos
Decinos, Joana, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde te podemos escuchar? Bueno, para seguir las actividades que hago y los conciertos que doy, tengo el Instagram que es Joana-Soler. Ahora estoy haciendo unos talleres semanales y mensuales con una amiga aquí en Tenerife, estoy viviendo en Tenerife ahora, una amiga aquí en Tenerife, Yaisa Rodríguez, y estamos ¿no? Como cantando en círculo y volviendo a recuperar los espacios. Así que si alguien anda por Tenerife, también estoy con clases presenciales, clases online. Y bueno, voy volviendo a Barcelona para también hacer conciertos ahí. Así que bueno, todas estas cosas las voy publicando en el Instagram. Y la música, los discos de Curepi están en Spotify, están en iTunes, están en YouTube. Así que bueno, pueden ir encontrando cositas por ahí. Gracias, Joana, por estar, por venir, por compartir tu música y estas hermosas canciones aquí en Es lo que hay. Gracias, Mecha. Gracias a vos por todo tu trabajo. Gracias por la escucha. Gracias por divulgar el trabajo de otras personas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, claro. Y bueno, ojalá que este sea uno de muchos. Sí, esperemos que sigan los programas. Gracias, Andrea. Gracias, Joana, por otro Es lo que hay y porque haya más la semana que viene y la próxima y así. Un abrazo a todos. Gracias por estar. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay.